Mi hijo de 19 años me humilló en público llamándome perdedor frente a todos en un restaurante. Lo que él no sabía es que esa misma noche le quitaría todo, dejando su vida universitaria en jaque y su auto desaparecido. Esto pasó hace aproximadamente un mes y honestamente todavía estoy procesando toda la situación. Nunca pensé que estaría lidiando con este tipo de drama a mi edad, pero aquí estamos. Tengo 45 años y me divorcié de mi ex esposa Sara hace unos 3 años. Tenemos un hijo juntos llamado Taylor, que tiene 19 años y está en su segundo año de universidad. El divorcio fue complicado y Sara se aseguró de envenenar a Taylor contra mí tanto como fuera posible durante el proceso. Sara se volvió a casar el año pasado con un tipo llamado Brad, que trabaja en ventas y se cree la gran cosa porque maneja un BMW y usa trajes caros. Taylor adora a Brad y constantemente me compara con él de maneras que no son nada halagüeñas. Para mí la cosa es que en realidad no me está yendo mal en la vida. Trabajo como ingeniero eléctrico y gano buen dinero. Soy dueño de mi casa completamente y tengo ahorros decentes. Pero no soy ostentoso como Brad, manejo un sedán práctico, y me visto normalmente. Sara ha convencido a Taylor de que esto me hace un perdedor. Durante el divorcio, Sara me peleó todo, incluyendo la manutención infantil y la custodia. Quería la manutención máxima y los derechos de visita mínimos para mí. La corte no. Lo vio de esa manera y terminamos con custodia compartida y pagos de manutención razonables. Parte del acuerdo de divorcio era que yo pagaría los gastos universitarios de Taylor, incluyendo matrícula, dormitorio y comida. Esta fue mi idea en realidad porque quería asegurarme de que Taylor tuviera oportunidades sin importar lo que pasara con el matrimonio. Sara aceptó este arreglo. He estado pagando aproximadamente $30,000 al año por los costos universitarios de Taylor. La universidad privada es cara, pero quería que él tuviera la mejor educación posible. Configuré pagos automáticos para la matrícula y le di a Taylor una tarjeta de crédito para otros gastos escolares. Taylor ha sido cada vez más irrespetuoso conmigo desde el divorcio. Sara fomenta este comportamiento y Brad no hace nada para detenerlo. Las cenas familiares cuando Taylor me visita se han convertido en ejercicios de paciencia mientras hace comparaciones constantes entre Brad y yo. Según Taylor, Brad es más exitoso, más divertido y más generoso que yo. Brad lleva a Taylor en viajes caros y le compra ropa de diseñador. Mientras tanto, yo soy solo el tipo que paga por su educación y proporciona un ambiente hogareño, aburrido y estable. Taylor quería un auto para la universidad y Sara exigió que yo le comprara uno. El acuerdo de divorcio no mencionaba específicamente un auto, pero Taylor siguió presionando por uno. Eventualmente acepté y le compré un Honda usado decente que era confiable y apropiado para un estudiante universitario. Taylor no estaba contento con el Honda. Quería algo más llamativo como el BMW de Brad. Le expliqué que un auto usado confiable era más práctico para la universidad y que debería estar agradecido de tener cualquier auto. Taylor lo aceptó, de mala gana, pero se quejaba constantemente. La situación había estado empeorando gradualmente durante meses. Cada conversación telefónica se convertía en una lista de las cosas increíbles que Brad había hecho o comprado. Cada fin de semana que Taylor pasaba conmigo se sentía más como una obligación que como tiempo de calidad padre-hijo. Yo trataba de planear actividades divertidas, pero Taylor siempre encontraba una manera de comparar todo con lo que hacía con Brad. Recuerdo una ocasión en particular. Unas semanas antes del incidente de la cena, cuando traté de llevar a Taylor a pescar, era algo que solíamos hacer cuando era más joven y pensé que podría ser una buena oportunidad para reconectarnos. Pero durante todo el viaje, Taylor estuvo quejándose de que Brad tenía un bote mejor y que sus viajes de pesca en el lago eran mucho más emocionantes. No podía disfrutar ni 5 minutos sin que Brad fuera mencionado. Sara también había estado intensificando su campaña contra mí. Cada vez que Taylor venía de su casa, traía nuevas historias sobre lo genial que era Brad. Sara claramente estaba alimentando esta narrativa probablemente para hacerme sentir mal o para justificar su nueva relación. Lo que más me dolía era que yo había sido un buen padre. Nunca falté a un juego de béisbol, nunca me perdí una conferencia de padres y maestros y siempre estuve ahí cuando Taylor me necesitaba. Pero ahora, de repente, todo eso no importaba porque Brad tenía más dinero para gastar en cosas llamativas. Era como si 18 años de paternidad dedicada hubieran sido borrados porque yo elegía manejar un Honda Accord en lugar de un BMW recientemente. Taylor había estado quedándose conmigo cada fin de semana alternativo, según nuestro arreglo de custodia. Estas visitas se habían vuelto cada vez más tensas porque Taylor pasaba la mayor parte del tiempo hablando de lo genial que era Brad y cuánto mejor era su vida en la casa de su mamá. El ambiente en mi casa durante estos fines de semana se había vuelto casi tóxico. Taylor llegaba el viernes por la noche con una actitud, actuando como si estar en mi casa fuera un castigo. Yo trataba de hacer conversación durante la cena, preguntándole sobre sus clases o sus amigos, pero sus respuestas eran cortantes y desinteresadas. Era claro que prefería estar en cualquier otro lugar. Lo que realmente me frustraba era la hipocresía de todo. Taylor vivía cómodamente gracias a mi apoyo financiero, pero actuaba como si yo fuera una carga en su vida. Su matrícula de $30,000 al año, su dormitorio, su plan de comidas, sus libros, su ropa, todo eso venía de mi trabajo duro, pero de alguna manera en su mente yo era el villano de la historia. El mes pasado, Taylor vino para su visita regular de fin de semana. Había planeado llevarlo a cenar a un restaurante bonito porque quería que tuviéramos tiempo de calidad juntos. Pensé que tal vez podríamos tener una conversación sin todo el drama por una vez. Elegí un restaurante italiano que sabía que le gustaba, uno donde habíamos ido varias veces cuando era más joven. Era un lugar con buenos recuerdos y esperaba que eso pudiera ayudar a mejorar su actitud. Hice reservaciones para las 7 de la noche y le dije que se vistiera bien porque íbamos a algún lugar especial. Cuando llegamos al restaurante, Taylor parecía estar de mejor humor de lo usual. Comentó que le gustaba el lugar y hasta sonrió cuando el mesero nos llevó a nuestra mesa. Por un momento sentí esperanza de que pudiéramos tener una noche agradable juntos. La cena empezó bien. Hablamos sobre sus clases y sus planes para las vacaciones de verano. Taylor parecía estar de buen humor y yo tenía esperanzas de que pudiéramos pasar una noche agradable juntos. Eso duró aproximadamente 30 minutos. Me contó sobre un proyecto de ingeniería que estaba haciendo para una de sus clases y por primera vez en meses parecía genuinamente entusiasmado por algo relacionado con sus estudios. Yo estaba orgulloso de escuchar sobre su trabajo y le hice preguntas sobre los detalles técnicos. Por unos momentos se sintió como en los viejos tiempos,
cuando podíamos tener conversaciones reales sobre cosas que le importaban. Pero entonces, Taylor empezó a hablar sobre unas vacaciones que Sarah y Brad estaban planeando llevarlo durante las vacaciones de primavera. Algún viaje caro a Europa que sonaba como si costara más de lo que la mayoría de la gente gana en varios meses. Taylor siguió y siguió sobre lo emocionado que estaba. Habló sobre los lugares que visitarían, los hoteles en los que se quedarían, las experiencias que Brad había planificado. La forma en que hablaba de Brad era como si fuera alguna especie de héroe o mentor. No solo el nuevo esposo de su madre. Cometí el error de preguntar si Brad estaba pagando por este viaje o si salía del fondo universitario de Taylor que yo proporciono. Taylor se puso a la defensiva y dijo que no era asunto mío cómo Brad gastaba su dinero. Dijo que Brad era generoso. A diferencia de algunas personas, la conversación se fue cuesta abajo desde ahí. Taylor empezó a comparar la generosidad de Brad con mi supuesta tacañería. Volvió a sacar el tema del auto y dijo que Brad le habría comprado algo bueno en lugar de un Honda viejo. Dijo que Brad entendía lo que Taylor necesitaba, mientras que yo solo me enfocaba en ser práctico. Traté de cambiar el tema. Pero Taylor estaba en racha. Empezó a enumerar todas las formas en que Brad supuestamente era mejor que yo. Brad era más exitoso, más divertido y más comprensivo. Según Taylor, Brad era todo lo que un padre debería ser. Lo que más me dolía era la injusticia de sus comparaciones. Brad había estado en la vida de Taylor por menos de 2 años y durante ese tiempo solo había tenido que ser el tipo divertido. No había estado despierto toda la noche cuando Taylor tenía fiebre de niño. No había pasado horas ayudándolo con su tarea de matemáticas. No había estado ahí para todos los altibajos de criarlo. Brad solo había tenido que aparecer con regalos caros y aventuras emocionantes. Mientras tanto, yo había estado pagando por todo lo importante en la vida de Taylor. Su educación, su vivienda, su comida, su seguro médico. Pero de alguna manera, eso no contaba porque no venía envuelto en papel de regalo caro. Traté de explicarle a Taylor que había diferentes tipos de apoyo y que la estabilidad financiera que yo proporcionaba era una forma importante de cuidado. Pero él no quería escuchar. En su mente, todo se trataba de quién podía hacer los gestos más grandes y quién tenía más dinero para gastar en diversión. La tensión en la mesa siguió aumentando. Otros comensales comenzaron a notar que estábamos teniendo una discusión. Taylor alzaba la voz y yo trataba de mantenerla calma, pero podía sentir mi paciencia agotándose. Había llegado a este restaurante con la esperanza de reconectar con mi hijo y en su lugar estaba siendo atacado y humillado públicamente. La gota que colmó el vaso llegó cuando Taylor dijo lo suficientemente alto para que otros comensales escucharan, por lo menos el nuevo esposo de mamá no es un perdedor como tú. Lo dijo con esta expresión presuntuosa, como si estuviera orgulloso de ponerme en mi lugar. Me quedé sentado por un momento, solo mirándolo. Otras personas en el restaurante habían escuchado lo que dijo y no se estaban mirando. Me sentí humillado y enojado, pero no quería hacer una escena en público. El silencio que siguió fue ensordecedor. Taylor parecía darse cuenta de que había cruzado una línea, pero su expresión mostraba más desafío que arrepentimiento. Era como si estuviera probando qué tan lejos podía llegar. ¿Qué tanto abuso podía hacerme tragar antes de que finalmente reaccionara? Solo pedí la cuenta y nos fuimos en silencio. El mesero, que había estado sirviendo nuestra mesa toda la noche, claramente había escuchado el comentario. Me dio una mirada de simpatía cuando le entregué mi tarjeta de crédito. Incluso un extraño podía ver lo inapropiado que había sido el comportamiento de Taylor. El viaje a casa fue incómodo. Taylor parecía darse cuenta de que había cruzado la línea, pero no se disculpó. Lo dejé en su dormitorio y le dije que lo vería en 2 semanas para su próxima visita programada. Solo se encogió de hombros y se alejó caminando. Esa noche me senté en mi casa pensando en lo que Taylor había dicho durante todo el camino a casa. Sus palabras resonaban en mi cabeza, perdedor. Así era como su propio hijo me veía. Después de 18 años de sacrificios, después de trabajar horas extra para pagar su educación, después de estar ahí para cada momento importante de su vida, yo era un perdedor en sus ojos. Me di cuenta de que había estado permitiendo su comportamiento irrespetuoso al continuar proporcionándole apoyo financiero mientras me trataba como basura. Algo necesitaba cambiar. Había estado tan enfocado en ser el padre bueno y estable que había olvidado enseñarle a Taylor sobre el respeto y las consecuencias. Pasé la mayor parte de la noche despierto pensando en todas las formas en que había fallado como padre, no por no proporcionar para Taylor, había hecho eso en exceso, sino por no enseñarle valores básicos sobre cómo tratar a las personas que te aman y te apoyan. La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Hice algunas llamadas telefónicas. Primero llamé al banco y cancelé la tarjeta de crédito de Taylor. La representante de servicio al cliente me preguntó si había habido actividad fraudulenta y le expliqué que simplemente estaba removiendo a un usuario autorizado de mi cuenta. Fue un proceso simple, ya que yo era el titular principal de la cuenta. Luego llamé a la oficina del tesorero de su universidad y pedí que pusieran una retención en el procesamiento de cualquier nuevo cargo a su cuenta estudiantil hasta que pudiera revisarlos personalmente, como yo era el titular de la cuenta y el pagador. Esto estaba dentro de mis derechos. La funcionaria de la universidad me explicó que esto significaría que Taylor no podría comprar comidas en el plan de comidas o acceder a otros servicios hasta que la retención fuera levantada. Finalmente llamé a la compañía de seguros de autos y removí el auto de Taylor de mi póliza. También manejé hasta el dormitorio de Taylor y usé mi llave de repuesto para recuperar el Honda. Estaba estacionado en el lote estudiantil y simplemente lo manejé a casa. Como el auto estaba registrado y titulado a mi nombre y Taylor era solo un usuario autorizado, tenía todo el derecho legal de recuperarlo. Taylor no tenía reclamo de propiedad sobre el vehículo. Mientras manejaba el auto de regreso a mi casa, me sentí una mezcla de tristeza y determinación. No quería estar haciendo esto. No quería estar en una situación donde tenía que enseñarle a mi hijo de 19 años sobre consecuencias de esta manera. Pero había llegado a un punto donde las palabras ya no eran suficientes. Para el mediodía, la cuenta universitaria de Taylor estaba congelada y su auto había desaparecido. Su tarjeta de crédito dejó de funcionar cuando trató de comprar almuerzo. Me imaginé que estaba teniendo un día muy confuso tratando de entender qué estaba pasando. No llamé a Taylor para explicarlo. ¿Qué había hecho? Pensé que era lo suficientemente inteligente para juntar las piezas eventualmente. Si quería tratarme como a un perdedor, entonces podía ver cómo era la vida sin el apoyo financiero del perdedor.
Más tarde, mientras estaba en mi oficina en casa, comencé a sentir dudas sobre lo que había hecho. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro, si había reaccionado de forma exagerada a las palabras hirientes de un joven, pero luego recordé la expresión en su cara cuando me llamó perdedor, la forma en que lo había dicho tan casualmente, como si fuera un hecho aceptado. También pensé en todos los otros momentos de falta de respeto que había tolerado, las comparaciones constantes con Brad, las quejas sobre mis regalos, la forma en que actuaba como si estar en mi casa fuera un castigo. Taylor había estado empujando los límites durante meses y yo había estado demasiado preocupado por mantener la paz para establecer consecuencias reales. Esa noche mi teléfono empezó a sonar. Primero era Taylor llamando, pero no contesté. Luego era Sara llamando repetidamente. También dejé que esas llamadas fueran al buzón de voz. No estaba listo para lidiar con su drama todavía. Sara dejó varios mensajes de voz, cada vez más frenéticos. El primero estaba enojado, exigiendo saber por qué las cuentas de Taylor estaban congeladas. Para el tercer mensaje de voz, prácticamente me estaba suplicando que la llamara de vuelta porque Taylor estaba teniendo una crisis nerviosa. Podía escuchar a Taylor llorando en el fondo de uno de los mensajes. La realidad de su situación finalmente había llegado a él. Sin auto, sin tarjeta de crédito, sin acceso a su cuenta universitaria. Taylor estaba experimentando por primera vez lo que significaba no tener mi apoyo financiero. Finalmente contesté cuando Sara llamó por sexta vez. Estaba histérica, preguntando qué había hecho y por qué estaba castigando a Taylor. Dijo que él estaba llorando y no entendía por qué su auto y tarjeta de crédito no funcionaban. Le expliqué muy calmadamente que Taylor había dejado claro que pensaba que yo era un perdedor que no merecía su respeto. Como se sentía así, decidí que ya no necesitaba apoyo financiero de alguien que consideraba inútil. Sara se quedó sin palabras por un momento. Luego empezó a gritar sobre el acuerdo de divorcio y mi obligación de pagar por la educación de Taylor. Le recordé que el respeto y la decencia humana básica no eran demasiado pedir a cambio de $30,000 al año. Sara trató de argumentar que Taylor era solo un adolescente y no quería decir lo que había dicho. Le señalé que Taylor tenía 19 años y estaba en la universidad. Era lo suficientemente mayor para entender que las acciones tienen consecuencias y que no deberías morder la mano que te alimenta. Luego Sara trató un enfoque diferente y empezó a llorar sobre cómo esto arruinaría la educación de Taylor. Dijo que él no podía pagar la universidad sin mi ayuda y que yo estaba destruyendo su futuro por sentimientos heridos. Le dije que Taylor debería haber pensado en eso antes de llamarme perdedor en público. La conversación terminó con Sara colgándome después de que me negué a restaurar inmediatamente las cuentas de Taylor. Sabía que me llamaría de vuelta una vez que se diera cuenta de que hablaba en serio sobre esta situación. Taylor trató de llamarme varias veces más esa noche, pero no contesté. No estaba listo para hablar con él hasta que estuviera preparado para tener una conversación real sobre respeto y consecuencias. Los mensajes de texto que recibí de Taylor esa noche fueron reveladores. Al principio estaban enojados y confundidos. ¿Por qué hiciste esto? Esto no es justo. Necesito mi auto para llegar a clases. Pero a medida que pasaban las horas y la realidad de su situación se asentaba, el tono cambió. Los mensajes posteriores mostraban más pánico. Papá, por favor contesta. No entiendo qué está pasando. No puedo comprar comida. Mi tarjeta no funciona. ¿Cómo se supone que vaya a trabajar sin auto? Por primera vez, Taylor estaba experimentando las consecuencias reales de sus acciones. Al día siguiente, Sara volvió a llamar con Brad en la línea. Brad trató de hacer de pacificador y sugirió que tal vez podríamos resolver algo. Dijo que Taylor había aprendido su lección y estaba muy arrepentido por lo que pasó en la cena. Le dije a Brad que si pensaba que Taylor había aprendido su lección, entonces era bienvenido a hacerse cargo de pagar los gastos universitarios de Taylor. Hubo un largo silencio en el teléfono. Aparentemente, la generosidad de Brad tenía límites cuando se trataba de gastar realmente su propio dinero. Durante todos estos meses, había sido fácil para él ser el padrastro divertido y generoso cuando alguien más estaba pagando todos los gastos importantes. Pero enfrentado con la perspectiva de pagar $30,000 al año por la educación de Taylor, la verdadera naturaleza de Brad salió a la luz. Sara volvió a entrar y empezó a amenazar con acción legal. Dijo que el acuerdo de divorcio me requería pagar por la educación de Taylor y que no podía simplemente parar porque mis sentimientos estaban heridos. Le dije que le diera la bienvenida a que su abogado llamara a mi abogado. La verdad es que el acuerdo de divorcio sí me requería pagar por la educación de Taylor, pero no decía nada sobre tolerar abuso a cambio de ese apoyo. Estaba dispuesto a argumentar en la corte que el respeto y la decencia básica eran expectativas razonables para la asistencia financiera continua. Durante los siguientes días recibí llamadas de varios miembros de la familia que habían escuchado sobre la situación. Mi madre llamó preocupada por Taylor, pero también entendiendo mi posición. Ella había notado el comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí en reuniones familiares y había comentado privadamente que algo necesitaba cambiar. Mi hermana mayor estaba dividida. Por un lado, estaba preocupada por la educación de Taylor y pensaba que tal vez había sido demasiado duro. Por otro lado, había sido testigo de primera mano de cómo Taylor me hablaba y admitió que si uno de sus hijos le hubiera hablado de esa manera, habría reaccionado de manera similar. Algunas personas pensaron que estaba siendo demasiado duro, mientras que otras dijeron que ya era hora de que Taylor enfrentara algunas consecuencias por su comportamiento. Mi hermano dijo que apoyaba mi decisión completamente. Había sido testigo del comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí y pensó que el chico necesitaba una llamada de atención sobre la realidad. Mi hermano menor compartió una historia sobre su propio hijo adolescente que había estado actuando de manera similar, aunque no tan extrema. Me dijo que había estado luchando con cuándo y cómo establecer límites, y que mi situación le había ayudado a darse cuenta de que esperar demasiado solo empeoraba las cosas. También recibí algunas llamadas inesperadas de colegas y amigos que habían escuchado sobre la situación a través del rumor. Un compañero de trabajo cuyo hijo había pasado por una fase similar me contó cómo habían manejado la situación y me aseguró que establecer límites firmes había finalmente mejorado su relación con su hijo. Taylor finalmente me llamó directamente 3 días después de que congelé sus cuentas. Estaba llorando y dijo que sentía mucho lo que había dicho en la cena. Me suplicó que restaurara su auto y tarjeta de crédito.
y prometió que sería más respetuoso en el futuro. La conversación duró casi una hora. Taylor sonaba genuinamente quebrantado y arrepentido. Me contó sobre cómo había tenido que pedir dinero prestado a amigos para comida, cómo había tenido que caminar millas para llegar a su trabajo de medio tiempo, como había tenido que explicar a sus amigos por qué de repente no tenía auto. Pero lo que más me impactó fue cuando Taylor me dijo que había estado pensando mucho sobre nuestra relación y que se daba cuenta de que había estado tomándome por garantizado. Dijo que nunca realmente había considerado todo lo que yo hacía por él, porque siempre había estado ahí como una constante en su vida. Le dije a Taylor que las disculpas eran fáciles, pero que las acciones importaban más. Le dije que si quería mi apoyo financiero, entonces necesitaba mostrarme respeto genuino, no solo cuando necesitaba algo, sino todo el tiempo. Esto significaba no más comparaciones con Brad. No más insultos sobre mis elecciones de vida. Taylor aceptó mis condiciones y parecía genuinamente arrepentido por su comportamiento. Le dije que pensaría en restaurar sus cuentas, pero que las cosas iban a ser diferentes de ahora en adelante. Tendría que ganar de vuelta mi confianza y apoyo financiero. Después de hablar con Taylor, decidí darle una oportunidad más. Restauré su cuenta universitaria para que pudiera continuar con su educación, pero mantuve el auto y las tarjetas de crédito suspendidas. Le dije que podía ganarse eso de vuelta, mostrando comportamiento respetuoso consistente con el tiempo. También, tuve una conversación con Sarah sobre límites. Le dejé claro que si continuaba fomentando el comportamiento irrespetuoso de Taylor hacia mí, entonces retiraría permanentemente mi apoyo financiero. Necesitaba elegir entre su venganza contra mí y la educación de Taylor. Sarah no estaba contenta con este ultimátum, pero se dio cuenta de que hablaba en serio. Aceptó dejar de socavar mi relación con Taylor y alentarlo a ser más respetuoso. Si cumplirá o no queda por verse. La conversación con Sarah fue particularmente interesante porque por primera vez en años tuve toda su atención. Durante todo el proceso de divorcio y después había sentido como si mis palabras no importaran, como si mis sentimientos y perspectivas fueran irrelevantes. Pero cuando la educación de Taylor estaba en juego, de repente Sarah estaba muy interesada en lo que tenía que decir. Establecí reglas claras, no más comentarios despectivos sobre mi enfrente de Taylor, no más fomentar comparaciones entre Brad y yo, no más socavar mi autoridad parental. Le dije que, si Taylor venía a casa después de estar con ella y me faltaba el respeto, asumiría que ella había estado alimentando esa actitud. Sarah inicialmente trató de argumentar que no podía controlar lo que Taylor pensaba o decía, pero le señalé que había hecho un muy buen trabajo influyendo en sus opiniones sobre mí durante los últimos 3 años. Si podía hacer que me odiara, también podía alentarla a respetarme. Toda la situación en realidad ha mejorado mi relación con Taylor de alguna manera. La conmoción de perder su auto y tarjeta de crédito le hizo darse cuenta de cuánto dependía de mi apoyo financiero. Ha sido más respetuoso durante nuestras conversaciones y ha dejado de hacer comparaciones constantes con Brad. Las siguientes semanas fueron un periodo de ajuste para todos. Taylor tuvo que aprender a vivir con un presupuesto mucho más ajustado. Ya no podía salir a comer cuando quería o comprar cosas impulsivamente. Tuvo que ser más estratégico sobre cuándo y dónde gastaba dinero. Sus amigos notaron los cambios también. Taylor me contó más tarde que había sido humillante tener que explicar por qué de repente no tenía auto o por qué no podía pagar cuando salían. Algunos de sus amigos fueron comprensivos, pero otros fueron menos considerados. Y Taylor experimentó por primera vez cómo el estatus social puede cambiar cuando tus circunstancias financieras cambian. Taylor todavía está viviendo sin auto y usando efectivo para gastos. Le he dicho que puede ganar de vuelta estos privilegios mostrando consistentemente respeto y aprecio por lo que proporciono. Hasta ahora parece estar haciendo un esfuerzo. Nuestras conversaciones telefónicas han cambiado dramáticamente. Donde antes Taylor parecía aburrido o resentido cuando hablábamos, ahora parece más interesado en mantener una buena relación conmigo. Me pregunta sobre mi trabajo, sobre mis planes de fin de semana, sobre cosas que nunca había mostrado interesantes. Ha empezado a agradecerme por cosas que antes daba por sentado. Cuando restauré su cuenta universitaria, me llamó específicamente para agradecerme. Cuando le envié dinero para libros de texto, recibí un mensaje de texto detallado explicando exactamente para qué necesitaba el dinero y agradeciendo mi apoyo. Brad ha estado notablemente callado desde que supo que su generosidad sería puesta a prueba si yo dejaba de apoyar a Taylor. Resulta que es fácil ser el padrastro divertido y generoso cuando alguien más está pagando todos los gastos principales. Los colores verdaderos de Brad se mostraron cuando se enfrentó con la responsabilidad financiera real. Lo que realmente me molestaba sobre Brad no era que fuera rico o exitoso. Respeto a la gente que trabaja duro y tiene éxito. Lo que me molestaba era su disposición a socavar mi relación con Taylor mientras se beneficiaba de mi apoyo financiero. Era hipócrita de su parte criticar mi estilo de vida mientras Taylor vivía cómodamente gracias a mi trabajo. Ahora que Brad entiende que podría tener que pagar por el estilo de vida que Taylor había estado viviendo, su actitud hacia mí ha cambiado. Ya no es el antagonista arrogante que solía ser. De hecho, en nuestra más reciente conversación telefónica casi sonaba conciliatorio, como si finalmente entendiera que yo no era el enemigo en esta situación. La experiencia me enseñó que el apoyo financiero debe venir con expectativas de respeto básico. Había estado tan enfocado en proporcionar para Taylor que olvidé requerir que me tratara con decencia, como padre. Fue mi error y necesitaba ser corregido. He tenido tiempo para reflexionar sobre los errores que cometí como padre, no los errores de no proporcionar lo suficiente. Había hecho eso en exceso, sino los errores de no enseñar límites apropiados y expectativas de comportamiento. Había estado tan preocupado por ser el padre bueno, después del divorcio, que había permitido que Taylor me tratara de maneras que nunca habría tolerado de nadie más. Durante las semanas que siguieron, comencé a establecer otros límites también. Le dije a Taylor que, si quería hablar conmigo por teléfono, necesitaba darme su atención completa. Nada de estar en redes sociales o viendo televisión mientras hablábamos. Le dije que cuando viniera a visitarme, esperaba que participara en actividades familiares en lugar de encerrarse en su cuarto quejándose. Al principio Taylor resistió estos nuevos límites. Había estado acostumbrado a ser capaz de ignorarme mientras seguía recibiendo beneficios financieros, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre las consecuencias, comenzó a adaptarse. Un momento decisivo llegó aproximadamente un mes después del incidente original. Taylor me pidió si podía venir a casa un fin de semana,
que no era su tiempo programado porque quería hablar conmigo sobre algo importante. Esto era completamente diferente de su comportamiento anterior, donde las visitas se sentían como obligaciones que tenía que cumplir. Cuando Taylor llegó ese fin de semana, me sentó y tuvo una conversación real conmigo sobre cómo se había estado sintiendo. Me explicó que había estado enojado conmigo por el divorcio y que había estado tomando esa ira en mi contra de maneras que no eran justas. Dijo que había usado a Brad como una forma de lastimarme, porque sabía que las comparaciones me dolían. Fue la primera vez que Taylor había sido completamente honesto conmigo sobre sus emociones en años. Admitió que había estado resentido conmigo por no luchar más duro por el matrimonio, aunque intelectualmente entendía que el divorcio no había sido completamente mi culpa. Había estado llevando esta ira durante años y la había estado dirigiendo hacia mí de maneras destructivas. También me contó sobre la presión que había estado sintiendo de parte de Sarah para tomar lados en el divorcio. Dijo que se había sentido como si tuviera que elegir entre sus padres y que había sido más fácil culparme a mí porque yo no estaba tratando de manipularlo emocionalmente de la misma manera que Sarah había estado haciendo. De esta conversación fue dolorosa pero necesaria. Me ayudó a entender que el comportamiento de Taylor no había sido solo falta de respeto, había sido sobre dolor emocional no procesado y lealtades divididas, pero también le dejé claro que entender las razones detrás de su comportamiento no lo excusaba. Le expliqué a Taylor que el divorcio había sido difícil para todos, incluyéndome a mí. Le conté sobre algunas de las luchas que había enfrentado como padre soltero, las noches que había pasado preocupándome por él y cómo sus palabras y acciones me habían afectado. Fue la primera vez que había sido vulnerable con Taylor sobre mis propios sentimientos. También hablamos sobre Brad y el papel que había estado jugando en nuestro conflicto. Taylor admitió que había estado usando a Brad como un arma contra mí, comparándome desfavorablemente con él porque sabía que me molestaría. Reconoció que esto había sido injusto porque Brad y yo teníamos roles completamente diferentes en su vida. Le expliqué que no tenía problema con que Taylor tuviera una buena relación con Brad. De hecho, lo alentaba, pero que esa relación no tenía que venir a expensas de nuestro propio vínculo padre y hijo. Le dije que había espacio en su vida para ambos, siempre y cuando hubiera respeto mutuo. Durante las siguientes semanas, Taylor comenzó a cumplir sus promesas de comportamiento más respetuoso. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron más sustanciales. En lugar de actualizaciones superficiales sobre su vida, comenzamos a tener discusiones reales sobre sus metas, sus luchas y sus planes para el futuro. Taylor también comenzó a mostrar interés genuino en mi vida. Me preguntó sobre mi trabajo, mis aficiones y hasta mis citas. Fue refrescante tener un hijo que parecía verme como una persona completa en lugar de solo como un proveedor financiero. Ha empezado a agradecerme por cosas que antes daba por sentado. Cuando restauré su cuenta universitaria, me llamó específicamente para agradecerme. Cuando le envié dinero para libros de texto, recibí un mensaje de texto detallado explicando exactamente para qué necesitaba el dinero y agradeciendo mi apoyo. Aproximadamente 6 semanas después del incidente original, Taylor me pidió si podía ganar de vuelta su auto, mostrándome que había cambiado. Le dije que estaba complacido con su progreso, pero que quería ver consistencia durante un periodo más largo antes de restaurar completamente sus privilegios. Taylor aceptó esto, sin quejarse, lo cual fue otro signo de su crecimiento. El Taylor anterior habría argumentado o se habría puesto de mal humor. El nuevo Taylor parecía entender que ganar de vuelta la confianza tomaba tiempo y esfuerzo consistente. Decidí implementar un sistema donde Taylor podía ganar de vuelta privilegios gradualmente. Le dije que si continuaba mostrando respeto y aprecio durante otro mes, le devolvería el auto pero con restricciones. Tendría que mantener sus calificaciones arriba de cierto nivel, continuar siendo respetuoso y contribuir al costo del seguro con dinero de su trabajo de medio tiempo. Esta estructura le dio a Taylor metas claras para trabajar y me dio una manera de recompensar el buen comportamiento mientras mantenía expectativas. También le enseñó que los privilegios vienen con responsabilidades, algo que había estado faltando en su educación. Mientras tanto, mi relación con Sarah también mejoró, aunque siguió siendo tensa. Una vez que se dio cuenta de que yo estaba serio sobre retirar el apoyo financiero si continuaba socavando mi relación con Taylor, cambió su enfoque. Ya no hacía comentarios despectivos sobre mí enfrente de Taylor y hasta llegó a alentarlo a ser más respetuoso hacia mí. Sarah y yo tuvimos una conversación telefónica larga una noche, donde finalmente hablamos honestamente sobre cómo el divorcio había afectado a Taylor. Admitió que había estado tan enojada conmigo que había perdido de vista lo que era mejor para nuestro hijo. Reconoció que alentar la falta de respeto de Taylor hacia mí no había sido productivo para nadie. No se disculpó directamente por su comportamiento, pero reconoció que necesitábamos trabajar juntos como padres en lugar de usar a Taylor como un peón en nuestros conflictos. Fue un paso pequeño pero importante hacia una relación coparental más funcional. Brad también ajustó su comportamiento. Dejó de hacer comentarios sobre mis elecciones de estilo debido a decisiones de crianza. En las pocas interacciones que tuvimos, fue educado y respetuoso. Creo que se dio cuenta de que antagonizarme no era en su mejor interés, especialmente considerando que Taylor dependía de mi apoyo financiero. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado duro, pero no estoy de acuerdo. Taylor es un adulto que necesita entender que las relaciones son recíprocas. No puedes tratar mal a alguien y luego esperar que continúe apoyándote financieramente solo porque están relacionados contigo. La experiencia también me enseñó algunas lecciones importantes sobre la paternidad después del divorcio. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en no ser el padre malo que había perdido de vista la importancia de enseñar límites y consecuencias. Había estado compensando la culpa del divorcio siendo demasiado permisivo con Taylor. También aprendí que el apoyo financiero sin expectativas de respeto puede ser realmente dañino para los jóvenes adultos. Taylor había estado viviendo en una burbuja donde sus acciones no tenían consecuencias reales. Al retirar mi apoyo, le forcé a confrontar la realidad de que sus elecciones afectan sus relaciones y oportunidades. Mirando hacia atrás, desearía haber establecido límites más temprano en lugar de dejar que la falta de respeto continuara por tanto tiempo. Pero más vale tarde que nunca. Taylor aprendió que las acciones tienen consecuencias y yo aprendí que proporcionar apoyo financiero no significa aceptar abuso. El resultado ha sido positivo en general. Taylor es más respetuoso, Sarah es menos propensa a socavarme.
Y Brad ha aprendido que su papel de padrastro viene con limitaciones. A veces el amor duro es la única manera de resetear dinámicas familiares poco saludables. Aproximadamente 3 meses después del incidente original, Taylor había demostrado suficiente cambio consistente para que me sintiera cómodo restaurando la mayoría de sus privilegios. Le devolví el auto, pero con la condición de que tenía que pagar su propio seguro y gasolina. También le di una nueva tarjeta de crédito, pero con un límite mucho más bajo y el entendimiento de que sería removida inmediatamente si abusaba de ella. Taylor aceptó estas condiciones con gratitud en lugar de quejas. Esta respuesta me mostró más que cualquier palabra podría que realmente había aprendido de la experiencia. El Taylor anterior habría argumentado sobre las restricciones o habría actuado como si fuera injusto. El nuevo Taylor parecía entender que había ganado estos privilegios de vuelta y que mantenerlos requería comportamiento responsable continuo. Nuestros fines de semana juntos se transformaron completamente. En lugar de Taylor contando los minutos hasta que pudiera irse, comenzó a planear actividades que podríamos hacer juntos. Comenzamos a ir a pescar nuevamente, algo que no habíamos hecho en años. También comenzamos a trabajar en proyectos en la casa juntos, lo cual le dio oportunidades de aprender habilidades prácticas mientras pasábamos tiempo de calidad. Lo que más me impresionó fue cuando Taylor comenzó a invitar a sus amigos a la casa. Había pasado años actuando como si estar en mi casa fuera un castigo, pero ahora parecía cómodo trayendo su mundo social a mi espacio. Sus amigos eran respetuosos y educados, y Taylor claramente había hablado bien de mí con ellos. Una noche, mientras Taylor y algunos de sus amigos estaban viendo una película en mi sala, escuché una conversación que me hizo sonreír. Uno de sus amigos había comentado sobre qué tan genial era mi casa, y Taylor había respondido con orgullo sobre algunas de las mejoras que habíamos hecho juntos. Fue la primera vez en años que había escuchado a Taylor hablar positivamente sobre su tiempo conmigo. El auto todavía está en mi garaje desde los primeros días después del incidente, pero ya no como un símbolo de castigo. Ahora es un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Taylor pregunta sobre cuándo puede ganar de vuelta el privilegio de tenerlo en el campus, y le digo que puede tenerlo de vuelta cuando haya mostrado 6 meses de comportamiento consistente y respetuoso. Hasta ahora está progresando, pero todavía tiene trabajo que hacer. El sistema que establecí ha funcionado bien. Taylor entiende que sus privilegios están directamente conectados a su comportamiento. Cuando es respetuoso y responsable, recibe más libertad y apoyo. Cuando comete errores o retrocede a viejos patrones, hay consecuencias inmediatas pero justas. Toda la situación fue una llamada de atención para todos los involucrados. Taylor aprendió que el apoyo financiero no es incondicional. Sarah aprendió que sus acciones afectan el futuro de Taylor, y yo aprendí que establecer límites es necesario incluso con miembros de la familia. Espero que Taylor tome esta lección en serio y se convierta en una mejor persona debido a ella. Tiene potencial para ser exitoso y amable, pero necesitaba aprender que tratar bien a las personas es tan importante como lograr tus metas. La relación entre Taylor y Brad también ha mejorado paradójicamente. Una vez que Taylor dejó de usarlo como un arma contra mí, pudo desarrollar una relación más auténtica con su padrastro. Ya no siente la necesidad de exagerar lo genial que es Brad para lastimarme, así que puede apreciar genuinamente las cualidades positivas que Brad aporta a su vida. Brad, por su parte, parece haber desarrollado más respeto por mi papel en la vida de Taylor. Cuando se enfrentó con la realidad de lo que realmente cuesta apoyar a un estudiante universitario, ganó una nueva apreciación por los sacrificios que he estado haciendo. Nuestras interacciones ahora son cordiales, incluso respetuosas. Esta experiencia también fortaleció mi confianza como padre. Durante años después del divorcio, había estado dudando de mis decisiones de crianza, preguntándome si era demasiado estricto o no lo suficientemente divertido comparado con la nueva familia de Taylor. Pero establecer y mantener límites firmes me mostró que tenía buenos instintos parentales. Solo había estado demasiado asustado de usarlos. Mirando hacia el futuro, soy optimista sobre mi relación con Taylor. Hemos construido una base de respeto mutuo que no existía antes. Taylor entiende que valoro nuestra relación lo suficiente como para luchar por ella, incluso cuando eso significa hacer elecciones difíciles. Y yo he aprendido que a veces el amor más grande que puedes mostrar es establecer límites firmes. A veces el mejor regalo que puedes dar a alguien es responsabilidad. Taylor necesitaba aprender que sus acciones tienen consecuencias y que las relaciones requieren respeto mutuo. Fue una lección dolorosa para ambos, pero necesaria. La transformación no ha sido perfecta. Taylor todavía comete errores ocasionalmente y yo todavía tengo que recordarle sobre expectativas y límites. Pero la diferencia fundamental es que ahora entiende que hay estándares que debe cumplir y consecuencias reales si no lo hace. Más importante, Taylor ha comenzado a ver nuestra relación como algo valioso que vale la pena proteger. Ya no da por sentado mi apoyo y presencia en su vida. He aprendido que las relaciones requieren esfuerzo y respeto de ambas partes. Esta experiencia me ha hecho un mejor padre, creo, y ha ayudado a Taylor a convertirse en un mejor joven adulto. No fue el camino que habría elegido, pero a veces las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles. Taylor tiene el potencial de ser exitoso y bondadoso, y esta experiencia le ayudó a entender que tratar bien a las personas es tan importante como cualquier otra meta que pueda tener en la vida. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que este padre fue demasiado duro o sus acciones estaban justificadas por el irrespeto de su hijo? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo. Y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.